Equipo, bienvenidos. Vamos a arrancar con una verdadera masterclass, un State of the Union en toda regla sobre el desarrollo de software moderno. Ojo, hoy no solo vamos a hablar de código, vamos a hablar de cómo se construye el futuro. Nos vamos a ensuciar las manos, de verdad, con C# 14 y .NET 10 para cerrar de una vez por todas esa brecha que hay entre una idea y la realidad. Vamos a ello. El año pasado fue, por así decirlo, el calentamiento. Aprendisteis a programar, a hacer que las cosas funcionaran. Este año, el juego cambia por completo. El objetivo ya no es que algo funcione, no. El objetivo es la excelencia. Vamos a aprender a construir software de verdad, robusto, escalable y, sobre todo, listo para producción. Es un cambio de mentalidad que es absolutamente crucial. Y bueno, aquí está nuestra hoja de ruta. Empezaremos con el salto de nivel, con nuestro kit de herramientas. Después nos meteremos de lleno en el código limpio y seguro con C# 14. Fusionaremos lo mejor de la orientación a objetos y la programación funcional. Estableceremos el estándar de la industria, que es el testing. Dominaremos la sincronía y, para terminar, forjaremos esa mentalidad de un verdadero ingeniero de software. Ok, vamos a sumergirnos en el primer bloque, el salto. Este es el momento de evolucionar, de dejar atrás las herramientas más básicas para adoptar un kit de herramientas que sea de verdad profesional. Aquí es donde vamos a sentar las bases de todo lo que construiremos a partir de ahora. Mirad bien esta diapositiva porque es que lo resume absolutamente todo. El año pasado el foco era, venga, que el código funcione. Ahora el foco es diseñar software que sobresalga, que sea excelente. Ya no buscamos solo la funcionalidad, buscamos la excelencia, la mantenibilidad y el rendimiento. Y esa es la diferencia entre un aficionado y un profesional. Y nuestra principal herramienta para lograr todo esto es el ecosistema .NET 10. Pero cuidado, no es solo una tecnología, es una plataforma completísima. Escribimos código una vez y se ejecuta en cualquier sitio, da igual. Tenemos un rendimiento que es brutal, gracias al compilador Just-in-Time, Ryujit, que optimiza nuestro código casi a velocidad nativa. Y por supuesto, un ecosistema de librerías y herramientas como la línea de comandos .NET CLI, que es una auténtica navaja suiza para crear, probar y publicar proyectos. Y lo mejor es que es un lenguaje vivo, que evoluciona cada año. Pasamos al segundo bloque, C# 14. Un gran poder, ya se sabe, conlleva una gran responsabilidad, y aquí es donde empezamos a forjar la calidad desde la primerísima línea de código. Vamos a ver cómo las nuevas características del lenguaje nos ayudan a escribir un código más seguro, más expresivo y, en definitiva, mucho mejor. Y para empezar, os lanzo una pregunta. ¿Cuál es el error más común, el más temido, ese que ha provocado noches en vela a generaciones de programadores cuando una aplicación se rompe en producción? Pensemos un segundo. ¿Lo tenemos? Ahí está, la infame Null Reference Exception, el llamado error del $1.000.000.000, el terror de cualquier desarrollador. Intentar usar algo que en realidad es la nada, es un null. Pues bien, en el C# moderno tenemos un escudo para esto, los Nullable Reference Types. Son una característica del lenguaje que nos obliga, y digo bien, nos obliga en tiempo de compilación a declarar si algo puede ser nulo o no. El compilador se convierte en nuestro aliado, en nuestro mejor amigo, avisándonos de posibles fallos antes de que el código siquiera llegue a ejecutarse. Esto no es una opción, que quede claro, es una práctica profesional obligatoria. Y hablando de código moderno, hablemos de cómo manejamos los datos. C# nos ofrece los records. La clave aquí es que son inmutables por defecto, lo que significa que sus datos no cambian una vez creados. Y esto es crucial, creerme, porque elimina de un plumazo toda una categoría de bugs impredecibles que ocurren cuando un estado se modifica sin que te des cuenta en otra parte del sistema. Además, el compilador nos regala la comparación por valor y una sintaxis súper concisa. Para datos, los records son el camino a seguir, sin duda. Pasemos al bloque 3. Paradigmas modernos. En el desarrollo de hoy en día, la pregunta ya no es ¿programación orientada a objetos o funcional? No. La pregunta correcta es ¿cómo combinamos lo mejor de los dos mundos? Y eso es justo lo que vamos a hacer. Esta es nuestra filosofía. Usamos la programación orientada a objetos para lo que es mejor, para modelar la estructura del sistema, las entidades, los servicios. Pero para la lógica de datos, para transformar y consultar información, abrazamos el poder de la programación funcional. Y el mejor ejemplo de esto, sin duda, es LINQ. Lo más interesante de esta diapositiva es el cambio de mentalidad. El código imperativo, el de los bucles for each, le dice a la máquina el cómo hacer las cosas, paso a paso. En cambio, el código declarativo con LINQ simplemente describe qué es lo que queremos conseguir. Es infinitamente más legible, más conciso y expresa la intención de una forma mucho más clara. Es pura elegancia.
Entramos en el bloque 4, y esto, que quede claro, no es negociable, es el estándar de la industria. El testing no es algo que se hace al final si queda tiempo, no, es una parte integral del proceso de desarrollo. Grabaos esta frase a fuego. Si no tiene tests, no está terminado, punto. Un profesional entrega software probado y fiable. Es una cuestión de cultura, de responsabilidad y de orgullo por el trabajo bien hecho. Y este es nuestro kit de herramientas para conseguirlo. Usaremos NUnit como framework para estructurar y ejecutar los tests, Fluent Assertions para escribir verificaciones que se leen casi como si fuera lenguaje natural, y Mock para crear dobles de prueba y aislar perfectamente la unidad que estamos probando del resto del sistema. Pero ahora viene lo que de verdad cambia las reglas del juego por completo. Esto es un antes y un después en cómo se hacen las pruebas de integración. Estoy hablando, por supuesto, de test containers. Escuchad esto porque es como haber descubierto petróleo. Desde nuestro propio código de test, definimos que necesitamos, por ejemplo, una base de datos PostgreSQL. Test Containers, por arte de magia, levanta un contenedor de Docker real, limpio y aislado solo para ese test. Ejecutamos nuestras pruebas contra una base de datos de verdad, no una simulación cutre. Y cuando el test termina, ¡puf!, el contenedor se destruye. Adiós para siempre a las bases de datos de prueba compartidas y sucias, hola a test de integración 100% fiables. Bloque 5. Entramos ya en territorio avanzado, programación asíncrona y reactiva. Esto es absolutamente obligatorio para construir las aplicaciones modernas, responsivas y de alto rendimiento que el mercado está demandando ahora mismo. El modelo Async Await de C# es la clave de todo. Nos permite ejecutar operaciones largas como una llamada a una API o una consulta pesada a la base de datos sin bloquear el hilo principal. ¿Qué significa esto? Pues que nuestra aplicación, ya sea de escritorio, web o móvil, nunca jamás se queda congelada. La experiencia de usuario es fluida y un servidor puede atender a miles de peticiones simultáneamente. Esto no es opcional, es la forma profesional de trabajar. Y para manejar flujos de datos que ocurren en el tiempo, .NET nos da dos modelos potentísimos. Por un lado, hay Async Enumerable, el modelo pool, donde es el consumidor quien pide los datos cuando está listo. Esto es perfecto, por ejemplo, para hacer streaming de resultados desde una base de datos. Y por otro lado, hay Observable, el modelo push, donde es el productor el que envía los datos en cuanto los tiene. Ideal para eventos de interfaz, WebSockets o notificaciones en tiempo real. Saber cuándo usar cada uno es una auténtica marca de distinción profesional. Y llegamos al último bloque, el paso final. Aquí la conversación se eleva. Ya no hablamos solo de código, hablamos de la filosofía, de la mentalidad que separa a un simple programador de un auténtico ingeniero e ingeniera de software. No nos limitamos a escribir código, a ser picacódigos, no. Diseñamos sistemas. Aplicamos principios como la inyección de dependencias que nos permite construir software como si fueran piezas de Lego, intercambiables y flexibles, en lugar de un bloque de hormigón. Dominamos los principios SOLID, que son como las leyes de la física para un código limpio. El punto crucial es pensar más allá de la tarea inmediata y preguntarse, ¿esta decisión que estoy tomando hará la vida más fácil o más difícil a quien tenga que mantener este código dentro de 6 meses? Así que esta es la pregunta final. ¿Estáis listos para ensuciaros las manos con el código, para aplicar todos estos principios y finalmente cerrar esa brecha que existe entre una idea y una aplicación real funcionando en el mundo? Este es el reto de este curso. Esperamos que este recorrido os haya sido útil. Si te ha gustado, ya sabes, like y suscríbete para seguir codificando un montón. Nos vemos en el próximo deploy.